Un vermú con François Monti desde Jujuy, toma número 2. Estamos en presencia de una de las eminencias del mundo del vermut, al menos de habla hispana, que es lo que yo he leído muchísimo de don François, y lo tenemos acá, en Argentina, presente, y la verdad que yo no quiero hablar mucho más, le quiero pasar la palabra a él porque ansío mucho escucharlo. François, bienvenido a Argentina, gracias por estar con nosotros. No, gracias por tenerme. ¿Qué estás haciendo por nuestros pagos? Pues ahora mismo estamos en Jujuy, en Huacarera, el Festival Atlántico organizado por Tato Giovannini y todos sus equipos. Ayer estuve charlando sobre sostenibilidad, raíces, etcétera, etcétera, en los bares españoles con varias eminencias de la escena cóctel española. Hoy estoy disfrutando del tiempo maravilloso que tenemos y sobre todo de las contribuciones, charlas, etcétera, de todos los compañeros invitados. Así que es un verdadero placer estar aquí. Llegaste por primera vez a Argentina, por lo que estuvimos charlando ayer. Eso es. ¿Qué probaste de nuestra cultura vermutera? Bueno, como es mi primer viaje a Argentina y yo como tengo todo este trabajo detrás de mí, ¿no? sobre el vermut, tenía muchísima curiosidad para ver un poco cómo se consume el vermut en Buenos Aires, entonces estuve intentando ver varias vermuterías modernas, pero también en otros tipos de espacios cómo se consume el vermut, y la verdad que me llamó mucho la atención porque sabes muchas cosas desde fuera, ¿no? Percibes la importancia de la cultura aperitiva en Argentina. Yo cuando escribí mi libro había hecho entrevistas con gente de aquí para no escribir tonterías, ¿no? Pero eso es una capa, te da 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ideas, ¿no? Hasta verlo no te das cuenta de lo que supone de verdad, y eso para mí fue lo más interesante. La máxima experiencia. Una de las cosas que charlabas era la diferencia de la cantidad de soda que nosotros utilizamos en el mundo del vermut. ¿Eso no es tan habitual en España o en el mundo? El consumo de vermut con soda o de sifón es un consumo histórico que se ha dado en todos los países donde se consume o se produce vermut, ¿no? Donde hay una cultura vermutera, digamos. Lo que pasa es que históricamente esta mezcla de vermut con sifón viene en una época en la cual no había hielo o el hielo era muy caro, con lo cual necesitabas este aporte del agua con gas para rebarar, o sea, para la dilución, ¿no? Para hacerlo más agradable. Además, no podíamos consumir el producto a las temperaturas a las cuales estamos acostumbrados ahora mismo, ¿no? Entonces, lo que se ha quedado un poco como residual este tipo de consumo. Y en España, ahora mismo, cuando la gente que toma vermut con sifón, pues va a tener un vaso de vermut que es esto de vermut y luego tiene un sifón que será un dedo, una cosa así, muy poco. Entonces a mí me preguntan mucho consumidores cuando hago catas o lo que sea, vermut con o sin sifón. Y digo, lo que acabo de decir es lo que queda de un hecho histórico que está desfasado. Si el vermut es bueno, no necesita sifón, pero si tienes un vermut que es malo, le echas un poco de sifón y tal. En Argentina es muy diferente, porque claro, pasas de un concepto de mucho vermut, sifoncito, a vermut y sifón, quizás casi en partes iguales, ¿no? Transformas el concepto en una bebida refrescante, en un long drink de vermut. Entonces aquí tiene su sentido, ¿no? Y eso yo no lo sabía. Yo cuando estaba escuchando de que en Argentina se bebía vermut con sifón, asumía que este consumo era similar al que queda en Europa. Éramos unos gilipollas que... No, pero no era igual, digo, hay el vermut argentino malísimo, ¿qué quieres que te diga? No, es un tema, es que simplemente que se ha quedado, la tradición se ha quedado. Y luego también vi que se consume vermut con otro, porque ahora mismo si queremos hacer un formato más highball de vermut en Europa, lo que las marcas promocionan es con tónica y puede dar muy buenos resultados, pero a mí me parece muy interesante el formato con soda. Yo soy muy fan de las aguas con gas, especialmente las que tienen mucha carga de sodio, o sea, que están un poco saladas. Creo que funcionan muy bien con todos tipos de bebidas alcohólicas, incluso con el vermut, entonces me parece interesante. Pero también me pareció interesante esto de mezclar con gaseosas de sabores. No me refiero al Fernet con Coca-Cola, que también probé por primera vez. ¿Probaste? Sí, pero el tipo de cosas y dices, en el papel suena fatal, lo siento mucho. En el papel suena fatal, no lo voy a probar en casa.
pero lo pruebas en la tierra de la gente que se lo toma, igual cobra sentido. Y no me disgusto, no digo que voy a repetir el consumo de manera regular, no me disgusto, no me parece nada mal. El azúcar de la Coca-Cola ayuda mucho, porque el Fernet no tiene casi nada de azúcar. Y bueno, ayuda al balance. Lo sabéis, mejor que yo. Pero, por ejemplo, descubrí en un bar así, pido un puntemés y dice, lo servimos con gaseosa de toronja. De pomelo, claro. Digo, pues lo sirves así, me lo sirves así, ¿qué quieres que te diga? Siempre hay que fiar en el experto local. Y me voló la cabeza, me pareció impresionante como combinación. Así que ya os lo digo, la próxima vez que tengo que hacer una consultoria para un establecimiento que quiere ofrecer aperitivos o lo que sea, voy a colar de alguna manera este formato. Con toronja. Bueno, un vermut un poco intenso, amargo, complejo, es un contraste muy interesante. Siempre escucho esta cuestión de que el vermut está de moda, está en la tendencia, pero yo hace años que hablo del vermut, me imagino que vos un par de años iguales o tal vez más. ¿Está de moda realmente el vermut? ¿Se está consumiendo más o simplemente es de revista? No, todos los datos apuntan que hay un crecimiento del consumo. Luego este crecimiento no es el mismo, o sea, depende del país, ¿no? Depende del mercado. Pero a nivel global hay un crecimiento año tras año de unos 5%. Que no ¿Un 5% anual de crecimiento? Sí. Que no es poco porque estamos en una tendencia global de menor consumo de alcohol, ¿no? Sobre todo en Europa y en América del Norte. Ver que la categoría crece tanto es una noticia positiva. Muy relevante. Pero claro, no es lo mismo crecer en Estados Unidos, donde el consumo se va a centrar en el formato cóctel, que crecer en España. Yo no tengo datos para Argentina, pero crecer en España, porque en España construye sobre una base social, cultural real, y el formato de consumo es un formato tradicional, no es un formato de coctelería, ¿no? Entonces no se puede equiparar, aunque los datos sean los mismos en los dos, tanto a nivel global como a nivel español, ¿no? Está allí el crecimiento, no hay ninguna duda, pero claro, llevamos 10 años en él, 10 años. Entonces a esta altura, igual lo que tenemos que hacer, los que hablamos de vermut, lo que intentamos fomentar la cultura del vermut, del aperitivo, etcétera, es pararnos a pensar y ver un poco lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal. A mí mi temor es sostenible este crecimiento del vermut, es decir, ¿qué tipo de cultura de vermut se está creando o se está volviendo a crear, ¿no? Eso es un poco el problema que yo veo, porque cogiendo otra moda que fue la moda de la ginebra, a los 2 o 3 o 4 años de desatarse la locura de la ginebra en España, el consumidor sabía más o menos las marcas que le gustaba, entre las nuevas estoy diciendo, no las de toda la vida, y sobre todo los perfiles de sabores. Entonces se acercaba a un bar y se dejaba guiar por el profesional y decía, a mí me gustan los cítricos, a mí me gustan los secos, a mí me gustan no sé qué, no sé cuánto. Y eso, llevamos más de 10 años, no está ocurriendo con el vermut, por lo menos yo no lo veo. La gente no sabe, apenas pide marcas concretas, pide un vermut, pone un vermut, ya está. No sabe diferenciar, no tiene las diferencias claras entre un vermut de estilo italiano, un vermut de estilo español, un vermut jerezano, un vermut blanco dulce. Yo creo que hay un fracaso de la educación por las propias marcas. Igual nosotros también hemos fallado, pero yo no me canso, o sea, yo hago muchísimas catas, muchísimas o entrevistas o lo que sea, y siempre estoy repitiendo lo mismo, o sea, pasan 10 años y no veo que haya y estoy hablando con gente que dicen son consumidores muy interesados, pero todavía no llega la información. Entonces hay un problema, porque eso quiere decir que todavía no se percibe el vermut como una opción premium. Entonces la gente está igual de feliz si le pones un vermut de muy alta calidad, un poco más caro, que si le pones un barato. Entonces en su día a día lo vaya a poner barato. Y eso no es un tipo de consumo sostenible no es sostenible para el crecimiento de la categoría, no es sostenible tampoco
para los proyectos que están intentando destacar precisamente por el lado de la calidad, ¿no? Yo creo que hay un trabajo que tenemos que seguir haciendo nosotros que nos dedicamos a comunicar el mundo del vermut, que es como para armar esta diferencia, que en Argentina siempre el vermut se ha considerado como un producto de baja categoría y a veces era un consumo tal vez por bolsillo, porque podía acceder a eso y más o menos estaba bueno, estaba rico y no mucho más que eso, pero no hay una diferencia de decir, bueno, destino tanta cantidad de dinero para comprar un vermut que sea un poco de mejor calidad. Pero bueno, es un trabajo que nos toca a nosotros. Sí, pero también yo creo que hay que ver lo positivo, que es una cosa que yo no veo con otras bebidas, o sea, ya sean destilados, etc. Por lo menos en España, y me imagino que en Argentina es lo mismo, el consumidor, o sea, normalmente una marca cuando va a lanzar un producto encarga a una agencia para hacer un estudio de mercado para determinar cuál es el consumidor tipo. Siempre es más o menos el mismo perfil, siempre es alguien que tiene dinero, siempre es alguien que tiene entre 35 y 45 años. En algunos casos, si el producto es blanco o rosado, sería una mujer. Si es un producto añejado, será un hombre. Estamos todavía en otros esquemas un poco antiguados, pero es lo que les mola a las marcas. Pero cuando estás mirando lo que es el consumo real del vermut en España, te das cuenta que no es así. Es un abuelo de 85 años que se va a tomar vermut cada semana porque lo ha hecho toda su vida. Es mi suegra de 69 años que se ha puesto a beber vermut muy recientemente y le encanta, y ahora mismo no se imagina no tomarse un aperitivo a la semana por lo menos, no tomarse un vermut. Gente de mi edad, gente más moderna e incluso gente joven se están subiendo al carro. Este consumo transversal, intergeneracional, muy diverso en cuanto a perfil socioeconómico es lo que lo hace difícil, igual es una de las razones por las cuales es difícil llegar al consumidor a nivel de educación, pero es una riqueza tremenda que tiene la categoría que hay que preservar, yo creo. Ahí iremos entonces a trabajar nosotros también. Una última consulta. Charlas previas me contaste que te gustaría volver a Argentina. ¿Por qué razón? Yo no soy muy de primera vez, yo soy de segunda. La segunda impresión. La primera vez siempre falla, ¿sabes? Como la grabación de recién. Entonces, no, eso no, es que es un país enorme. Y yo paso 4 días en Buenos Aires y ahora estoy aquí. Pueblo de 767 habitantes. Como un shock, ¿no? No, es que yo creo que ahora mismo me estoy dando cuenta de todo lo que hay que explorar. Y a mí me pasó, por ejemplo, hace poco en Ciudad de México, donde había ido una vez 72 horas, una cosa así, y pasé 6 días. Y de repente no haces solo cosas turísticas, sino que ya conoces un poco lo turístico, tomas tu tiempo, estás más tranquilo para patear la ciudad, volver a verlo y tal. Pues yo creo que Buenos Aires es lo que me inspira también, que tenemos que volver yo tengo que volver para descubrirlo. Y lo más importante quizás, mis prácticas turísticas creo que interesan a pocos de los auditores, pero yo tengo un proyecto de libro en el futuro, espero que próximo, esas cosas nunca se sabe, sobre las culturas del aperitivo, no sobre el vermut en particular, sobre las culturas del aperitivo, es decir, quién bebe qué, dónde, quién ha bebido qué, cuándo, por qué, cómo evolucionan las cosas, etc. Obviamente se va a centrar en las culturas aperitivo europeas, ¿no? España, Italia, Francia, pero Argentina va a tener cierto protagonismo también en el libro, y por esto tengo que volver. Me he dado cuenta, entre otras cosas, una cuestión tan tonta como el tema de la cantidad de soda, de que yo sabía algo, pero muy poco. Ahora mismo he visto que hay una superficie de un tema muy ancho, y para ahondar tengo que volver, no queda más remedio. Entonces brindamos por esa vuelta a la Argentina, ojalá te tengamos acá de vuelta. Venga. Gracias por todo y es un honor tenerte acá. No, el honor es mío. Salud.